Dios les bendiga en este tiempo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Yo te invito a que prepares tu corazón y ores conmigo. Señor Jesús, gracias Señor Jesús por tu presencia en esta mañana. Ahora te pedimos que tú bendigas. Dios, estamos unidos, familias, iglesia, en este momento, Señor. Dios, para exaltarte, para bendecirte y que tu Espíritu Santo sea el que pueda llamar a hablar, Dios, a cada vida. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Señor, ahora toca vida y transforma familias. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre ahora del Todopoderoso. Amén y amén. Dios les bendiga. Quiero compartir la palabra ahora. Jesús está aquí. Y quiero decirle que muchas veces vemos las dificultades enormes como montañas. Y en esta pandemia las personas encuentran mucha preocupación, mucho pánico. Porque sí, normalmente esto no es fácil. Pero cuando vemos que esos problemas son muy grandes y nos sentimos tan pequeños, nos olvidamos de algo. Es que Jesús está aquí. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, este es un buen momento para recibirlo y que Él bendiga su vida. Cuando Jesús está aquí, las cosas cambian. Y queremos compartir la porción de la palabra de San Juan 6. Es la alimentación de los 5,000. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, esa palabra es clave, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Él lo hizo para probar los discípulos cómo estaba su fe. ¿Cómo haremos para darle la alimentación a estas personas? Eran 5,000 varones, habían mujeres, habían niños. Era aproximadamente 10,000 personas ahí. ¿Y cómo daremos para darles la alimentación? Era una gran multitud. Era una gran necesidad. Y ante las necesidades, nosotros muchas veces decimos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a suplir esa dificultad? Pero yo te digo en esta mañana, Dios es poderoso para suplir. Dios es poderoso. Jesús está aquí para bendecirte, para obrar, para hacer los milagros. El Dios de los milagros está con nosotros. El Dios de lo sobrenatural está con nosotros. Muchas veces lo natural dice, no se puede. Lo natural dice, es imposible. Pero cuando Jesús está con nosotros, todo es posible al que cree. ¿No te he dicho, Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios? Veremos la gloria de Dios cuando le creemos al Señor. Entonces dice, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Esa dificultad, la multitud estaba ahí y no tenía la provisión. Quizás también en tu vida las fuerzas y la fe han bajado y se han reducido de tal modo que dice, ¿cómo vamos a hacer? Y quizás algunos se preguntan, ¿y cómo vamos a suplir los siguientes meses? Pero no te preocupes, Dios está en control. Dios es nuestro proveedor. Nuestro Dios es un Dios fiel. No hay dificultad que Dios no pueda suplir. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. En su soberanía y su voluntad, Él es todopoderoso. Solo hay que creerle a ese Dios. Dios ha sanado vida. Dios ha restaurado. Anímate en el fe en el Señor. Entonces, ante esta dificultad, ellos veían que no tenían la provisión. Pero dice el versículo, en el 8, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas que esto para tantos, ¿qué es lo que tienes tú? Esto era pequeño. Eran 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué tienes tú para dar al Señor? ¿Qué tienes para dar al Señor?
¿Qué tienes para dar al Señor? Muchas veces estamos distraídos en otras cosas, estamos pensando en otras circunstancias, pero ¿qué tienes que para dar para el Señor? Tienes la fe, la convicción, le estás creyendo a Dios, estás dedicándole más tiempo a la oración, más tiempo a la palabra. Entre más leemos palabra, más nuestra fe crece. Entre más oramos, se disminuye la preocupación. Pero cuando nosotros estamos distraídos, viendo qué pasa con los discípulos, ¿qué estás viendo?, le dijo el ángel. El mismo Jesús que fue ascendido, asimismo bajará, asimismo vendrá por su iglesia. Dios está con nosotros. No te descuides, no te distraigas. Dios está para proveer tu recurso, tu necesidad, tu fuerza, tu ánimo, tu poder está en Jesús. ¿Qué tienes para dar? Tenemos muchas limitantes, muchas dificultades. Hemos ido casa por casa en las comunidades y hemos visto la dificultad, la necesidad que hay, pero Dios puede suplirla. Tocamos puertas, Dios abrió algunas puertas. Hay víveres, hay provisión. Y cuando nosotros damos, Dios nos bendice. Cuando nosotros sembramos a tu amigo, a tu vecino, si usted tiene, comparta. Dios va a ver la provisión. No importa lo pequeño que tengamos, para Dios es mucho. También es importante saber que hay personas con la necesidad de escuchar palabra de Dios. ¿Qué tienes tú? Dios te ha dado una garganta para predicar, para hablar a las personas que están cerca. Da palabra de ánimo. No seamos palabras de maldición, que estemos diciendo lo malo. Hablemos lo bueno delante de Dios y digamos, este va a ser el tiempo que Dios se va a glorificar. Viene un tiempo nuevo de avivamiento para la iglesia. Seamos portadores de bendición y no de maldición. Es necesario que nos levantemos y que bendigamos, que estemos sabiendo que el proveedor es Dios. Señor, solo tengo 5 panes y 2 peces. ¿Qué voy a hacer? Dios está a cargo. La dificultad está a cargo de nuestro Dios. El Señor está ahí. Un muchacho estaba ahí, un cipote, que no se comió su refrigerio, tenía los 5 panes y los 2 peces ahí. Estaba ahí ese muchacho y los entregó a los discípulos. Y Andrés dice, ¿y qué con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto si son muchos? Pero en las manos de Dios, tus recursos son multiplicados. Hay multiplicación cuando confiamos en Dios. Dios multiplica sus recursos. Quizás alguno dirá, y yo soy tan pequeño, y yo soy tan joven, o soy tan anciano, ¿y qué voy a hacer? Dios ve tu capacidad y Dios la multiplica. Te hace un gigante en el reino de Dios. Necesitamos guerreros de oración, guerreros que se unan en el clamor, en el ayuno, en la intercesión, para que Dios multiplique la fuerza y ayude a aquellas personas que están enfrentando una crisis. Necesitamos gente que ore por la iglesia para que estemos encendidos y bendecidos por Dios. Cada uno de nosotros somos importantes en el reino de los cielos, pero tenemos que tomar nuestro lugar porque Dios está aquí para proveer, para multiplicar. No importa sus recursos que sean pequeños, Dios los va a multiplicar. Confiamos en el Señor. Sepamos que Dios tiene el control. También acá, versículo 10, dice: entonces Jesús dijo de hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, dijo: Señor, gracias por esta provisión. Y si usted dice: Señor, aquí está lo que yo tengo, pero bendiga con lo que usted tiene. Le dio gracias y lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recogerle los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Imagínense, Dios proveyó y hasta sobró. No tenga miedo, Dios va a proveer.
pero ponga sus panes y sus peces en las manos de Dios, que Dios va a multiplicar sus recursos. Dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que debía venir al mundo. Se admiraron de la grandeza del milagro de Dios, de la provisión de Dios. Dios va a suplir, porque Dios es nuestro proveedor. Dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ti te digo, Dios va a proveer. No dudes, no cuestiones, no te quejes, no digas por qué pasó esto. Dígale, ¿para qué, Señor? Para que tu gloria sea manifestada, para que tú puedas proveer en esos tiempos de crisis. Dios nos levantará. Iglesia, no esté preocupada por el mañana. Cada día tiene su propio afán. Mantenga su mirada en el Señor, que Dios va a proveer. Dios es nuestro Señor, nuestro amo, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue paz. Aquel momento Jesús tocó los panes y los peces y lo multiplicó. Dios va a tocar tu vida y va a multiplicar tus recursos, va a multiplicar tu energía, tu fuerza, tu ánimo será multiplicado en este momento. Levántate. Jesucristo nunca ha perdido ninguna batalla, ni nunca la perderá. Solo ten confianza que Dios tiene el control. Yo te desafío en esta mañana a que busques el rostro del Señor Jesús y que anheles su presencia y que anheles estar con Él y le digas tu necesidad. Seamos honestos delante de Dios. Aquí está, Señor. Moisés le dijo, yo no sé de hablar, soy tarda, torpe en la lengua, pero aquí estoy para servirte. No importa tu dificultad, tu incapacidad, Dios está para multiplicar, Dios está para sanar, para usarte, y que la gloria no sea tuya, sino sea del Señor. Quiero que levante su mano ahí donde está usted y que le diga al Señor Jesús, Señor, trata con mi vida. Ahora, Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana. Sabemos que hay dificultades, Señor. Sabemos que hay casas que necesitan provisión. Pero, Señor, tú eres un Dios multiplicador. Que tú puedas llegar a proveer, Señor. Señor, como iglesia hemos visto la necesidad y estamos ahí. Pero hay muchos lugares donde no podemos llegar. Para que tú proveas, Señor. Le proveas a los pastores también. A los pastores de las iglesias, Señor. Tú puedas proveerles, bendecirles, suplir en su necesidad. Tú eres nuestro Dios, nuestro amo. Señor, tú puedas dar, Señor, ánimo. Hay muchas empresas cerradas, pero se van a abrir, Señor, después de esta cuarentena. Y vamos a ver, Dios, la mano ahora tuya glorificándose. Señor, ahora con las manos levantadas de aquellos hermanos que ponen su negocio, sus trabajos, que trabajan, Dios, en las maquilas. Tú puedas respaldar lo que la gracia de Dios. Y tú puedas suplir, y si se cierra una puerta, tú puedas abrirle otra puerta, Señor. Si no hay, Dios, alimento, tú vas a proveer. Tú eres el Dios multiplicador. Tú multiplica, no resta, multiplica lo que nosotros tenemos. A ti confiamos, en ti, Dios, nos deleitamos. En ti, Señor, está nuestra vida. Y ponemos nuestras manos a ti, Señor. Nuestra vida misma para que tú reines. Ahora, si usted no tiene a Jesús en su vida, ahora yo le invito a hacer una adoración de fe en esta mañana y le diga, Señor Jesús, ven a mi vida, límpiame con tu sangre, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, he fallado delante de ti, hoy me arrepiento
y reconozco que tú, Jesús, eres mi Salvador. Ahora yo te recibo. Quiero caminar contigo por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Aquellas personas que están ahí, que me ven, yo quiero que me escuchen y que me vea en este momento y le diga: Señor Jesús, bendice a esa persona. No sabemos su necesidad, pero tú sí la conoces, Espíritu Santo. Toca su vida en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia está en este lugar para tocar, para animar, para quitar todo, Señor, y darnos fuerza, darnos fe, darnos ánimo y darnos la certeza que tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Gloria al Señor por este tiempo. Yo le invito a que se mantenga conectado con Iglesia Esperanza de Gloria y las bendiciones de parte del Todopoderoso.